Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Por aquí ha pasado María Torrijo como comité de regatas, Tomás Catalá como balizador, y hoy vamos a conocer la figura del árbitro. Lo haremos con Miguel Allen, jury y árbitro en las principales competiciones como son los Juegos Olímpicos, Copa América o SailGP. Nos contará cómo ha evolucionado la tecnología y cómo es el arbitraje a distancia a través del VAR. Sin más preámbulo, comenzamos. Tripulante 18, la radio de la náutica. Este domingo termina el Mundial de Fútbol. Como suele ocurrir cada 4 años, durante semanas ha acaparado casi toda la atención. Pero mientras el balón ocupaba portadas y conversaciones, el mundo del deporte no se ha parado, ni mucho menos. La vela ha seguido navegando con fuerza. Hemos disfrutado del Trofeo de la Reina en Valencia y de campeonatos internacionales de gran nivel como el Europeo de 49er FX Inacredit 17 o el Mundial de 420, entre otros. Regatas que no siempre encuentran el espacio mediático que merecen, pero que reúnen a los mejores deportistas y ofrecen un espectáculo de primer nivel. Y esto no se detiene. En los próximos días volverán las grandes competiciones internacionales con las 52 superseries en Lanzarote, el GP en Gran Bretaña y ya mirando al Mediterráneo, la gran cita de la temporada de cruceros, la Copa del Rey Mafre en Palma, una regata que volverá a convertir la bahía en el centro de la vela mundial, porque el deporte no se reduce a un solo campeonato. Mientras unos celebran el último gol del mundial, otros siguen buscando el mejor viento para cruzar primero la línea de llegada. Hola, soy Ángela Pumariega y sigo a Jaume Soler en el programa Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Los hermanos Martin y Jaime Widner finalizaron en cuarta posición el Campeonato de Europa de 49er celebrado en Alemania. La pareja gallega se quedó a las puertas del podio continental después de que se cancelaran las Medal Series por falta de viento. En FX, Paula Barceló y María Cantero tuvieron una serie de contratiempos y una lesión de Barceló a mitad de competición les relegó al grupo plata. El equipo español de 420 consiguió 2 medallas de bronce en el Mundial celebrado en Biscarrosse, Francia. En categoría femenina absoluta, las baleares Beatriz Quintana y Sabina Vicens acabaron terceras, al igual que en sub-17 femenino las catalanas Elena López y Julia Sandri. El valenciano Antonio Gasperini y el andaluz Sol López se proclamaron campeones de España de WASP en aguas del Mar Menor, en Murcia. El Real Club Náutico de Barcelona vivió la 19ª edición de la Puig Vela Clásica con la participación de 45 embarcaciones. Victorias del Halloween en Big Boats, Yanira en Clásicos 1, Odiseus en Classic Ior, Baruna séptimo en Bermudiana, de Dens Perdú en época cangreja y de Golas en Modern Classic. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante. Tripulante 18 con Jaume Soler. Bueno, en muchas de las regatas pues nos encontramos siempre pues deportistas, regatistas, árbitros, periodistas. Bueno, y con uno de estos árbitros también nos encontramos pues en estos grandes eventos. En este caso, esta entrevista la estamos grabando en Puerto Portals, coincidiendo con el estreno de las super series de este año que son aquí, y tenemos hoy con nosotros al árbitro, al jury portugués Miguel Allen. Bueno, que también tiene muchas cosas en España que también ya hablaremos,
porque para hablar un poco de todo, ¿no? De la función del jury y en las competiciones que él está metido, porque está en las más grandes, desde Copa América a SELGP, las 52 Super Series, la 44 Cup, el circuito de Swan y muchas otras regatas tanto de cruceros como de vela ligera. Miguel Allen, bienvenido a Tripulante 18, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por invitarme. Bueno, nunca habíamos coincidido en Tripulante 18, la verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo por eso, ¿no? Porque tú estás un poco en todas estas competiciones, ¿no? Aquí en 52 Super Series es un arbitraje más tradicional, es un arbitraje que sobre todo tenéis también juicio directo en el agua, ¿no? No sé, bueno, ¿cómo ves el circuito este año? La verdad, 14 barcos, la verdad que es un circuito que yo creo que está en el máximo de barcos, prácticamente 14, 15, que es un poco lo que se puede asumir tanto en los puertos como en la logística. Bueno, un circuito que ahora mismo de monocascos se puede decir que es el más importante que hay en el mundo. Sí, pienso que es el circuito con más nivel y más importante y ha crecido desde el año pasado para aquí, lo que es muy bueno, pero a la vez nos trae algunos problemas que para nosotros que para los regatistas, porque las balizas de Barlovento ya son mucho más complicadas porque son muchos barcos llegando a la vez. Y por eso estamos todos ajustando este evento a ser un poco casi de entreno para nosotros para saber dónde ir. Pero sí es un arbitraje más normal, pero lo hacemos desde el agua, pues a juicio directo, decidimos todo en el agua, llegamos a la tierra, está todo solucionado. Y bien, está con un nivel interesante, porque incluso los equipos nuevos que entraron están a un nivel bastante alto. No es que haya un barco en último siempre y un siempre en primero, no, son todos muy mezclados y todos muy juntos. Bueno, el juicio directo en el agua a mí personalmente siempre me ha gustado más. Claro, con flotas muy grandes es muy difícil, pero en flotas así más reducidas pues es más sencillo, porque las audiencias en tierra a veces son eternas y allí pues bueno, como hay testigos que pueden mentir y que no pueden mentir y tantas cosas, tantas variables, bueno, no sé cómo lo ves, si No, lo bueno, o sea, la parte de protestas es que yo no diría mentir, claro que por veces puede pasar, pero tu verdad es distinta de la mía, la forma como ves la cosa es diferente de la mía. Y cuando estamos en protestas en tierra, es un poco cuando vas al juicio, el juez del juicio no ha visto el gobo, o sea, está oyendo historias de uno y historia de otro, y vas a juzgar con la historia más creíble, y lo que no significa que sea la verdad. Y la parte buena de juicio directo, de arbitraje, es que es un poco como el fútbol, bien o mal está decidido, vimos en el momento, lo señalamos y ya está, y todos saben, hacen la penalización y sigue el juego. Y lo bueno también es que evita también la confrontación que existe en tierra por veces cuando hay protestas, que pasado 3 o 4 horas del incidente van a tierra a pelear, no, porque has dicho esto, porque has hecho esto, y así no, así está decidido. Incluso para los armadores la culpa es nuestra, de los árbitros, y ya está, por eso es el tonto que está ahí que está decidiendo y ya está. Y por eso no, la relación entre ellos es mucho más sana, entre los regatistas y armadores principalmente, y por eso soluciona, porque los quitamos de la ecuación, o sea, los armadores ni tienen que enterarse que alguien pone una bandera y ya está, y solucionamos la cosa en el momento. Sí, porque las protestas tradicionales era con testigos, luego reapertura de la audiencia si hacía falta, sí, que sí. A veces duraban 2 días una protesta que no puede tardar mucho, sí, claro, sí. Que no tiene mucho sentido ya hoy en día, ¿no? Claro. O sea, si vas a un mundial de ILCA, que son 100 barcos o lo que sea, no puedes hacer arbitraje en el agua, es imposible de hacerlo con un mínimo de calidad, porque por suerte vas a pillar algún incidente, pero no vas a ver otro, y eso no es justo de tener una decisión en el agua de decirte tú das una vuelta porque te vi y al otro que no lo vi va a tierra y va a ser descalificado. O sea, son 2 penalizaciones distintas para el mismo incidente, y por eso no lo hacemos ahí. Se hace la medal race en la Olimpiada porque son 10 barcos, ahí sí, pero son flotas muy grandes no. Nosotros nos calculamos que hasta 20 se puede hacer bien. Claro que esos barcos son un poco más grandes, es más difícil con 20 barcos ya será complicado, pero o sea, como está ahora, somos 14 ahora, vamos a hacer 15 el próximo evento y hay posibilidad de ser en 16 en el último, y bien, siempre añadir, es un buen problema, pero es un problema. Bueno, tú, como has comentado, también estás en 44 Cup, que es muy parecido al arbitraje, sí, a lo que son las 52 Super Series, pero también estás en SELGP.
en Chasquey y en Copa América. Dos competiciones totalmente distintas a esto, entre ellas sí parecidas por el formato, un poco. Bueno, en Copa América son 2 barcos y SailGP pues son los 12, 13 barcos que son. Es un arbitraje totalmente distinto, ¿no? Porque ahí sí que es un arbitraje en el que no estáis en el agua, bueno, y en muchos casos no estáis ni en el sitio. Es decir, es un VAR auténtico como el del fútbol, que los árbitros están en este caso en la Federación en Madrid y los partidos están en distintos puntos del país. Sí, con nosotros es exactamente eso. O sea, que nosotros nos vamos a los venues y hemos ido, por ejemplo, 2 días a Abu Dhabi, pero antes del evento, para tener un poco de relación con los equipos, porque es una cosa que al estar lejos es un problema, pero lo hacemos, la base de operaciones es en Ealing, en Londres, que es donde hacen toda la producción de televisión, donde los estudios de televisión y hacen los comentarios, la edición de vídeo, y por eso tenemos todas las cosas en tiempo real ahí en Londres. Pero podemos hacerlo remotamente de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, este evento que va a ser ahora en Bermuda lo voy a arbitrar el día de entrenamiento que soy y el primer día de regata los voy a arbitrar de aquí desde Portals, y con el ordenador lo hago. Y la idea es que tenemos un software, y por eso es un sistema completamente distinto, porque toda nuestra vida, todo nuestro entrenamiento es en el agua, mirando lo que los barcos hacen, lo que es la distancia de seguridad, y tenemos una percepción de las condiciones, y que aquí no la tenemos de forma tan obvia. Tenemos un número ahí que pone 20, pero vale, son 20 nudos, y piensas 20 nudos, si no piensas lo que son 20 nudos porque te acuerdas lo que es 20 nudos cuando estás en el agua, no te interesa, que a lo mejor quieres que los barcos estén un poco más separados, y por eso tenemos que hacer ese cambio de realidad, y a la vez es un arbitraje mucho más de precisión, porque un poco como has dicho del VAR, podemos revisionar la situación, y por eso tenemos menos excusas para hacer un error, porque una cosa es aquí, por ejemplo, que no estoy en la posición que toca, me pareció que pasaba o no. Aquí puedo revisionarlo y de un modo general consigues ver con mucho detalle la situación. Claro que estamos siempre presionados por el tiempo para tomar decisiones rápidas, queremos tomarlas en siempre menos de 15-20 segundos, y por eso no podemos hacer una revisión así muy profunda, pero te da para ver un poco. Pero claro, es eso, tenemos más presión para hacerlo bien porque tenemos más medios, la tecnología que nos permite ver la situación de una visión completamente desde arriba, porque el barco tiene sensores en todo el lado y por eso la visión que ves es exactamente como está el barco. Por ejemplo, si el barco es Cora, en nuestro software el barco queda más estrecho, porque es realmente si estás viendo de arriba es lo que pasa con el barco, y por eso tenés esa visión perfecta de la posición. Y la America's Cup es igual, son 2 barcos, pero para esta America's Cup existe la idea, se la van a concretizar o no, no sé, de hacer regatas de flota con los grandes, ya en Napoli antes de empezar, y eso sí que será una cosa nueva para nosotros, porque con estos barcos nunca hemos hecho nada de flota, y por eso tener 7 barcos, todo parece que son 7 barcos de estos navegando juntos tampoco será muy sencillo, pero a ver cómo lo hacen, pero sí, es un arbitraje distinta. Sí. Porque vosotros tenéis la parte virtual y tenéis también, supongo, la imagen de televisión, sí, y que podéis ver un poco todos los enfoques, no solo el dibujo del barco, sí, lo que es la figura, sino también las sí, imágenes desde dentro y desde fuera. Supongo. Sí, la herramienta principal es ese software que llamamos AMP App, y después tenemos acceso a todas las cámaras del evento, y normalmente lo que tenemos seleccionado son las cámaras a bordo, vista de atrás hacia adelante de todos los equipos, los 2 helicópteros, la transmisión que ves cuando vas a YouTube, la transmisión en directo, y los 2 boats que están en el agua. Tenemos esas cámaras todas, y cuando estamos en Ealing tenemos una persona dedicada a la parte de televisión, que cuando sabe que va a haber un cruce, imagina, entre España y Dinamarca, que pone ya la visión detrás de los barcos en las pantallas ahí. Por eso se levantamos la cabeza, vemos los barcos, lo que pasa en la realidad. Y eso es importante un poco para esa situación que estaba diciendo, de no mirar solo a los números, de tener la percepción tipo, hoy hace bastante viento, hay ola, por eso queremos que los barcos estén más separados, porque son situaciones más extremas y no queremos que se aparten justo el último segundo, porque si no, alguna cosa que no tienes margen de error. Ahora se está navegando con
5 nudos de viento con los 2 cascos en el agua, ahí se pueden acercar mucho más. Y es esa visión que usamos la televisión para ver eso y para tener un poco la percepción de la realidad al final. Pero al final, cuando los barcos se juntan de verdad, es el software ese que miramos. Porque ¿cómo os distribuís? ¿Cuántos árbitros sois? Porque claro, puede haber 2 incidentes en el campo a la vez. Sí. Y claro, ¿cómo tomáis una decisión? Porque no tenéis tiempo, supongo, de hablar los 4 o 5 árbitros. Oye, ¿qué hacemos? No. ¿O tenéis separados por tenemos zonas? Separados por zonas, o sea, que tenemos 5 personas arbitrando en SailGP, tenemos 5 personas arbitrando, y cuando está la flota toda, se todo en grupos, es distinto, pero si está la flota toda, somos 5 arbitrando, y nos dividimos en la línea por abajo, centro bajo, medio, centro alto y alto. Y después a partir de ahí vamos siguiendo nuestros barcos y tenemos una función en nuestro software que cuando yo selecciono algún barco, que son los que estoy viendo y por eso el software sigue esos barcos, que ponen un círculo de color a vuelta de ese barco, que los otros árbitros ven. Mi círculo, por ejemplo, es el verde y el tuyo puede ser el rojo, y por eso si ves el verde ahí sabes que soy yo que estoy. Y cuando, no sé, un de mis barcos acelera y se aparta de los otros 2, yo digo, mira, suelto y tú que vas delante, mira, vaya, yo lo cojo, y nos vamos dividiendo así y vemos por los colores quién está con quién, y vamos viendo si hay alguna pareja, digamos, que no está siendo controlada, y ahí el que está más libre la coge, pero que nos vamos dividiendo. O sea, para las salidas sí que tenemos posiciones fijas, pero después depende, si los de abajo van más rápido, los del medio, la cosa cambia, quién va adelante, quién va, o sea, cada uno sigue con sus barcos. Pero tiene que haber mucha práctica, mucha conversación de esos cambios, de ahora queda tú con ellos, cuando hay cruces enseguida, por ejemplo, yo sigo con los de la izquierda, tú sigues con los de la derecha, pues estamos siempre hablando. Tenemos un panel de comunicación que al final es exactamente igual a los de Fórmula 1, si ves la box de Fórmula 1, los ingenieros tienen unos cascos y un panel, es la misma marca y todo, exactamente el mismo panel. Lo tenemos que ponemos y así contactamos o hablamos todos entre todos, y a la vez podemos oír cada barco, la comunicación interna de cada barco, que lo usamos principalmente a la final, que son menos barcos, vamos oyendo cada uno nuestro barco, porque después cuando vamos a la final, que son 3, ahí asignamos un árbitro a cada barco, ahí somos 3 árbitros, y yo voy con uno, tú vas con otro y otro va con otro, y ahí vamos escuchando también el audio de ellos, que nos da también un poco la anticipación de lo que están pensando hacer, y hacemos de esa parte. Pero entre nosotros, la flota, hay mucha comunicación de lo que llamamos el handover, de pasar la pelota a otro, ¿no? Ahora la pelota es tuya, ¿no? Yo sigo con esta, y vale, y ahí es lo que necesita más práctica. Bueno, está claro que la tecnología aquí es importantísima. Ya los juris como teníamos nosotros de nuestra época ahí, ya es otro tipo de arbitraje que no tiene ya nada que ver con lo que era el árbitro tradicional, o es el árbitro tradicional en el agua. Sí, aquí no es que la tecnología sea importante, aquí la tecnología es esencial porque es la única forma que hay de hacer alguna cosa, porque ellos para protestar es un botón que presionan, y pueden decirlo por la radio también, y ahí se dicen por la radio, para nosotros activa el procedimiento de protesta. Pero puede haber alguna situación en que perdemos comunicación con el barco, y ahí tiene que ser todo verbal por la radio, y es mucho más complicado, pero porque todo, que como has dicho, nosotros no estamos en el venue, no tienes el barco con la bandera, no enseño la bandera al barco que tiene que penalizar. Por eso ellos o saben que penalizamos, o por su sistema, que cuando penalizamos en el display que tienen en el ala, que aparece una luz roja, hace que están penalizados, o si eso no está funcionando, tiene que ser por radio, y claro, y tenemos que entender que no está funcionando, por eso puede tardar todo un poco más, y aquí, como normalmente hacemos todo muy rápido, ellos están acostumbrados a que la decisión vaya muy rápido, y por eso si tardamos 30 segundos ya es un escándalo, porque está tardando muchísimo. Pero tienes regatas muy cortas, regatas de 10 minutos, y por eso, de verdad que si tardas mucho tiempo es una parte grande de la regata, por eso tenemos mucha presión para eso, para ser rápido, pero es una presión que nos ponemos nosotros a nosotros mismos también, y para hacerlo rápido y bien, claro. Y como sabemos, rápido y bien ni siempre pasa. Pero la tecnología es completamente esencial,
Y por eso es que la base de todo es donde está la producción de televisión, que es el sitio que recibe los datos en tiempo real. O sea, que es eso, la televisión viene con menos de un segundo de retraso. Y por eso nosotros tenemos los sistemas, también en nuestro sistema, sabemos que va un segundo de retraso en respecto a la realidad, y ellos saben de eso. Por eso nosotros vamos a hacer que la penalización está hecha sea siempre un segundo tarde, porque va a ser cuando limpia en nuestro sistema, y ellos ya saben de eso. Pero sí, es siempre tarde. Y claro, y la precisión que tenemos con la tecnología, tenemos una precisión de 3 centímetros. O sea, de esas que si el sistema dice que los barcos han tocado, nosotros consideramos que los barcos tocaron, y los equipos aceptan eso, porque aceptan la precisión, y es esa, 3 centímetros. Yo en el agua aquí, si hago un error de medio metro, quedo muy contento, porque está bien. Por eso ahí es como la salida, te dice que el barco está fuera, que el barco está 4 centímetros fuera. Y si estás ahí mirando la línea y va un barco a 40 nudos, es completamente imposible. Y por eso la tecnología es completamente esencial para esto, para hacerlo con las reglas que tenemos ahí. Bueno, es como un videojuego en realidad, sí, ¿no? Sí, es verdad que es un videojuego. Nosotros estamos de broma diciendo que realmente somos pagados para jugar un videojuego. Pero claro, es un videojuego de vida real, porque tienes un impacto muy importante del otro lado, pero sí, pero al final es como un videojuego, sí. Bueno, y hay mucha presión, porque claro, son regatistas, bueno, de top mundial, y cualquier error se magnifica mucho más. Sí, y después es un evento que es muy mediático también, y por eso tienes todo lo que pasa va a ser se va a ver después en todo el social media, que está todo ahí, y por eso es todo muy ampliado en ese sentido. Y después, claro, también aparte de la importancia del evento, también de la parte monetaria, porque los premios monetarios son grandes ahí, y por eso, o sea, hay una presión grande y sabemos que los equipos, o sea, son inversiones muy grandes, y el coste de los equipos ahora casi todas son privadas, y alguien las compró y ha gastado muchísimo dinero a comprarlas, y como una inversión. Y por eso sabemos que al final, penalizando a un barco, que lo quitamos, por ejemplo, de la final, de los 3 que van a la final, puede tener un impacto financiero grande para un equipo, y por eso tenemos conciencia de esa situación. Claro que, o sea, no cambia, para nosotros no cambia las decisiones, no cambia el sistema de actuación, el modus operandi, que es el mismo, da igual que sea una regata de Optimist, o sea esto, mi responsabilidad para mí mismo de tomar decisiones buenas es la misma. Tenemos de conciencia del impacto que tiene, pero no sé, cuando vas a la Olimpiada, estás en la medal race, penalizar a alguien, le estás quitando una medalla que a lo mejor ha trabajado 15 años para llegar a este momento, y te la estás quitando. Y a lo mejor la penalización es bastante más, la responsabilidad es bastante más grande, pero sí, es un poco, cuanto más grande es el evento, mayor es la responsabilidad. Pero para nosotros intentamos siempre mirar, es un barquito aquí, otro barquito aquí, y hasta penalizamos al barquito que pensamos que ha hecho algo mal, y vivimos con la decisión, y hasta bien o mal tenemos que vivir con ella. Bueno, después de esta presión, cuando vas a regatas normales, entre comillas, ¿no? de más tradicionales, yo creo que descansas, porque... Sí, descanso en ese sentido, pero a ver, al final cada uno pone su presión, que vienes aquí, por ejemplo, que ese sentido de la consecuencia, por ejemplo, financiera es mucho más baja, por ejemplo, de responsabilidades igual, porque los armadores que están aquí, que están haciendo un esfuerzo grande, que están saliendo de sus trabajos donde ganan el dinero que les permite venir aquí después, para venir y al final se ven que las decisiones no son justas, que dejan de venir al circuito, porque pienso que esto al final no es lo que se habían apuntado para hacer una cosa que está bien, y sea una parte que ven que no es justa para ellos, que dejan de merecer el esfuerzo que hacen para venir. Y por eso, o sea, a cada nivel cada uno gestiona de esa manera. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando navegaba de Optimist y 420, yo me acuerdo de todas las veces que he sido descalificado, todas. O sea, y por eso intento pensar siempre eso, cada vez que estoy penalizando a alguien, para mí es una más, porque la próxima semana es otra flota y es otra cosa, pero para ellos es una cosa que se van a acordar, y por esto un poco la sensación, la responsabilidad de no puedo estar aquí, o sea,
se lo venga a hacer, que lo venga a hacer bien. Puede hacer errores, como todos hacemos, y los hago, pero intentar minimizar, y cada vez que hago un error y que entiendo que es un error, soy el primero a levantar la mano, ir a hablar con el equipo y decir, mira, perdona, pero he hecho un error, ya está, decidido, no puedo hacer nada, pero ya está, tenías razón y yo me equivoqué. Y pienso que es así que ganas el respeto también de los regatistas y de los armadores y de todo, es asumir que cuando la cosa va mal, no intentar tener excusas y tenemos el vantaje que hay, por ejemplo, con respecto al fútbol, y que el árbitro, ainda que llegue a casa y ve el vídeo y ve hecho un error, no puede ir a hablar con el equipo, no puede hablar con los medios, no puede hablar con nadie a decir que hay un error. Están blindados ahí, que no pueden hablar. Nosotros, felizmente, tenemos, y decimos siempre, parte de nuestro trabajo es venir a la carpa, a la zona VIP, donde están los equipos ahí tomando alguna copa después de la regata, y nuestro trabajo es ir ahí, no para tomar las copas, pero para dar la cara por nuestras decisiones y hablar. Y ese LGP es una cosa que nos falta un poco por estarmos lejos. El America's Cup funciona mejor porque aunque no vayamos al agua, lo hacemos de tierra también, lo hacemos de tierra en el venue. Y por eso después vamos por la mañana normalmente vamos de paseo, pasamos en los bases de los equipos y hablamos un poco, tomamos un café con unos, café con otros, y a esa relación personal que clarifica las cosas. Y eso hace con que todos los problemas sean solucionados en el día. Y SLGP por veces tiene ese problema que la cosa sigue hasta el debrief, que es el próximo evento. O sea, nosotros ahora, hoy, vamos a tener el debrief del último día del evento de Río. O sea, si había un problema desde Río, o nos llaman por teléfono, o esperan 3 semanas o un mes hasta que podamos hablar sobre el incidente y que clarifiquemos las cosas. Y, por ejemplo, ayer ha venido una situación, no sé, por ejemplo, parece un hombre de Alegre, una situación que han protestado y hemos dado una verde, y que era de esas justas que podría ser, estaba un poco 50-50, un poco 50-50, que podía ser un lado u otro, y hoy por la mañana hemos hablado con el entrenador, enseñando el vídeo desde nuestras cámaras, y el entrenador dice, vale, viendo esto entiendo vuestra decisión, porque esto es nuestro barco, parece penalización, viendo esto entiendo, y la cosa está solucionada. No, y es una parte importante de esa relación con los equipos. Bueno, precisamente eso lo hablamos con María Torrijo en otra entrevista que tuvimos aquí en Tripulante 18, es como, a mí parecido al rugby, ¿no? Porque el rugby es muy parecido. Tienen el tercer tiempo, donde participan los equipos, que se toman una cerveza, sí, incluso los árbitros, y se puede comentar un poco todo. Y la vela me recuerda un poco esto, o al revés, ¿no? De que, como decías, en la zona de hospitality, sí, pues nos encontramos los deportistas, los juris y los periodistas. Es decir, sí, que al final lo podemos comentar todo de una forma totalmente natural, cosa que, como decíamos, en el fútbol no pueden. Sí, exacto. Sí, es un ambiente mucho más transparente en ese aspecto, porque damos todos la cara, y después da un poco igual lo que pienso yo, que la regla es así, yo tengo que aplicar para ellos, y por eso ellos tienen que entender mi forma de aplicar la regla, pero yo también tengo que entender cómo navego en ellos. Y si tenemos esas conversaciones, que todos mejoramos, y todos mejoramos nuestro conocimiento a llegar a un punto ideal, un poco utópico, en que estamos todos exactamente en el mismo punto de interpretación de todo. Y por eso lo que pasa es que yo tengo que entender lo que están intentando hacer ellos, y eso pasa mucho cuando están pasando las boyas y todo, cuál es el movimiento normal de los barcos, entender cómo navegan, porque, a ver, es como, al final, como el fútbol, el árbitro no tiene que ser Messi o Ronaldo, no tiene que jugar fútbol también como ellos, tiene que saber cómo se aplican las reglas y saber lo que es un impacto que es una falta y lo que es el impacto que no es falta, ¿no? Y aquí es un poco igual, ver un poco la situación que es falta, pero que es una penalización, pero entender, según ellos, lo que les parece que es el límite. O sea, hasta aquí está bien, a partir de aquí ya no. Y intentar que esa línea sea lo más cercana posible entre los dos lados, entre ellos y nosotros. Va siempre a haber una zona gris en el medio, siempre. Porque yo pienso que incluso conmigo mismo no soy siempre consistente, no sé cómo dicen vosotros, siempre consistente, sí. Y por eso, o sea, a lo mejor un día los dejo ir un poco más cerca y otro menos. Pero es la única cosa que nosotros tenemos impacto en la forma de navegar de ellos, es lo cerca que los dejamos llegar. Porque si penalizamos cuando son lejos, les damos un margen entre ser una bandera verde, que no pasa nada, ser una penalización o ser una colisión. Si los dejamos acercar mucho, tiramos un poco esa zona del medio y hay un error cualquiera y es una colisión, y es eso que queremos evitar en cualquier barco, y principalmente aquí en SLGP, ese tipo de barcos que
cuando hay una colisión, normalmente hay una consecuencia muy fuerte a nivel de cuando pueden volver a navegar, de coste, de tiempo de reparación del barco, de todo eso. Y ya para acabar, bueno, tú has hecho Juegos Olímpicos como jury, como árbitro, pero bueno, te has pasado un poco ahora al lado oscuro, ¿no? Porque como también tenemos casos en España como Andrés Pérez, como Diego Lluvero, que son juries en muchas regatas, aquí por ejemplo, en estas, pero luego en los Juegos Olímpicos, en vela olímpica, pues pasáis a ser asesores de reglamento de equipos, ¿no? Sí. Es decir, no podéis actuar como jury, por supuesto, ¿no? Claro. Y estáis en equipos, es decir, que en Los Ángeles, tú vas a estar de asesor de reglamento de equipos, no estarás como árbitro. Sí, efectivamente, sí. He pasado con Tokio, he hecho las Olimpiadas desde desde China, en Beijing, y después he estado todos como juez, y antes de ir a Tokio que cambié al lado oscuro y empecé a trabajar con equipos, porque claro, al nivel de la inversión que hay de la olímpica, que los equipos ven la necesidad de tener a alguien que los ayude con la parte de reglamento. Y reglamento no hablamos solo del reglamento de regata, de las reglas normales en el agua, estamos hablando de ciento y muchas páginas de documentación que se aplica para la Olimpiada, desde del branding, de las marcas que pueden tener en la ropa, porque no pueden tener patrocinios, la marca de ropa tiene que tener tamaños no sé qué, o que en este día tiene que ir a medición y que no puede siquiera elevar un reloj, o sea, ese tipo de cosas, que estamos siendo un poco los papás de los regatistas, dicen no puedes hacer esto, esto y esto, hasta la parte efectiva de reglas de regata en el agua. Y sí, hay muchos de los muy buenos, de jueces muy buenos, que estoy efectivamente trabajando con equipos. Yo voy a estar trabajando con dos equipos, con el equipo suizo y con el equipo portuguesa, y voy estando ayudando ahí, y ahora estoy ya en este periodo del cuadrienio, todos los 4 años trabajando con ellos, y tiene cosas muy buenas porque primero sabemos cómo funciona el jurado y por eso podemos ayudar al equipo de cómo pasar el mensaje, que es una parte importante, cómo comunicar con el jurado en las audiencias. Es, como hemos dicho antes, la parte de vender la historia, y les digo siempre, no puede mentir, nunca mentir, siempre, y te contar la verdad, claro que contar la verdad vista de vuestro punto de vista, y como han visto, la distancia es la vuestra, no la distancia que el otro piensa que es, y por eso a preparar esa comunicación para las audiencias, y es muy bueno porque el trabajar con los regatistas nos lleva un poco a lo que habíamos dicho antes, de entender cómo funcionan, de entender cómo ellos ven el mundo de las reglas, cómo ven, cómo tipo, eres aquí, él no ha tenido que evitarme, pero vale, pero tienes que probar eso y consigues, y por eso es muy interesante, es una visión muy diferente que aprendemos muchísimo nosotros también con ellos, y ellos claro aprenden mucho porque se los son muy buenos. A lo mejor si son regatistas muy rápidos, muy buenos, a lo mejor de reglas saben el básico, porque como siempre delante, sí, nunca se hay mucha confusión y mucho lío, todos siempre haciendo el suyo y van rápido y ya está. Y por eso, por veces, tienes regatistas muy buenos haciendo preguntas que quedas, pero ¿cómo has llegado a campeón del mundo y no sabes esto todavía? Pero claro, nunca ha pasado por esta situación porque va siempre adelante, y ya está. Pero es muy interesante, es un trabajo diferente y muy interesante. Sí. Pues muy bien, Miguel Allen, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Yo he aprendido muchísimo con las cosas que has contado. Con Sergio tenía esta curiosidad también de, bueno, un poco cómo funcionaba todo. Y nada, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18. Ha sido un placer como siempre. Bueno, y nos seguimos viendo por los pantalanes. Claro que sí, un placer, y que todo vaya bien. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí la edición número 286 de Tripulante 18, la radio náutica en la que el juez y árbitro Miguel Allen nos ha contado desde dentro cómo es el arbitraje in situ y a distancia en las regatas más grandes como la Copa América, SailGP y los Juegos Olímpicos. Nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.